Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido muy interesante. Quiero que nos sigan en nuestra red social de YouTube Visión RDN. Activen la campanita de notificaciones. Ya tenemos más de 30,000 suscriptores con más de 4 millones de visualizaciones. También quiero que nos sigan en nuestra cuenta de Spotify, ahí la pueden ver en tiempo real, Visión RDN. Usted va a entrar y va a ver todos los episodios. Ahí hay contenido exclusivo. Y esta entrevista o este conversatorio prácticamente, porque es un conversatorio con un amigo, un joven muy preparado, el cual yo voy a presentar ahora, pero quiero que para que ustedes lo escuchen también, vayan allá y nos den la visita en Spotify para que manejando en su carro escuchen el programa, porque la idea es diversificarse en los medios de comunicación. Yo también quiero que nos sigan en una plataforma nueva que también quiero allá que vayan, señores. Se llama Ariel Lara Comunica. Ya la producción le está poniendo. Usted va a ir a este canal de YouTube que es exclusivo de análisis internacionales. Mírenlo ahí, Ariel Lara Comunica. Suscríbanse allá, Ariel Lara Comunica. Y estamos en todas las redes sociales. Bueno, ahora vamos a entrar con nuestro siguiente invitado. Como dije, un joven muy preparado, un joven que se está abriendo camino en la política y ha tenido éxito. Y es el amigo Aníbal Herrera Cepeda, que es secretario nacional de la Juventud del PET y vocero nacional del Partido Esperanza Democrática. ¿Cómo estás, Aníbal? Saludos, Ariel, te mando un fuerte abrazo y agradeciéndote, reiterándote nuestro agradecimiento por tenernos aquí en tu espacio. Y nada, echando el pleito, como dicen, en el afán diario, ya tú sabes, muy agradecido de que nos tengas aquí y muy esperanzados de poder aportar de nuestros grandes temas para este espacio. Claro. Aníbal, me gustaría comenzar con algo muy importante. Que quiero saber qué rol en estos momentos está teniendo la Secretaría General de la Juventud o la Juventud del PET en estos momentos para llamar a la juventud a la integración del partido. Bueno, muy sencillo, es una pregunta muy abundante realmente, voy a tratar de ser lo más sintético que pueda. Pues básicamente como la función de la Secretaría General como tal se destaca, nuestra labor es pues llevar los lineamientos de partido hacia la juventud y nuestros nuevos integrantes. Y créeme que en los meses recientes, en lo cual hemos estado estructurando ya este partido Esperanza Democrática, sometiendo, preparando ya la documentación apta del lugar para someter ante la Junta Central Electoral en las próximas semanas, pues el apoyo de la juventud, de los que hemos acumulado desde el periodo anterior y los nuevos que se han sumado, ha sido preponderante porque los jóvenes entienden que nosotros somos la nueva generación política. Representamos así una nueva restauración del sistema político que conocemos, ya gastado, podemos decir hasta cansón para la audiencia y los votantes que están a favor de esos partidos políticos, que han visto que han sido pues más de lo mismo. Y ciertamente al iniciar este nuevo gobierno, nosotros como única y real oposición, pues lo que entendimos fue darle un tiempo por lo menos a que pasaran sus primeros 100 días. Ya luego que pasaron, pues nos dimos cuenta que evidentemente el comportamiento que quizás estos le criticaban al partido anterior que estaba en el gobierno, pues es exactamente lo mismo. Pero como te digo, no es algo que solo vemos nosotros, es algo que también ve la juventud como tal, las masas del pueblo dominicano, y pues están ansiosos de por fin tener ya una nueva esperanza, una nueva opción fresca, revolucionaria que pueda representarlos a todos en el ámbito político. Entonces, la juventud, la misión nuestra es sencillamente una, que es que estos se puedan proyectar a nivel político. Los partidos tradicionales, lamentablemente, todos ejercen un papel de que la juventud se le ubica en un segundo plano. Y de que si, por ejemplo, tú no eres hijo de fulano o de papi y mami que están dentro del partido, pues no vas a poder resurgir y no vas a poder
a raíz de tu propio trabajo, pues aumentar en los rangos correspondientes del partido. Aquí no. Aquí se te ofrece la oportunidad para que tú puedas proyectarte y eventualmente usar todo ese conocimiento, toda esa praxis, esa práctica para aspirar a eventuales candidaturas, porque entendemos que para ser la nueva generación política, pues no podemos tener más de lo mismo, no pueden ser los mismos actores. Debe ser un relevo habitual político y precisamente los jóvenes son los que cabezan ese relevo, esa nueva generación. Sí, hemos visto algo que yo, incluso se han hecho análisis sobre la figura de Rafi Domínguez Trujillo. Yo mismo de lo que he hecho análisis muy objetivo. Yo no soy político, mi rol es la comunicación, pero eso no me limita a reconocer algo de Ramfis. Yo como comunicador independiente te digo, yo he visto un crecimiento exponencial en él porque vi que él fue por dos organizaciones políticas y creció su imagen, se fue de una y su imagen siguió sólida, se fue de otra y su imagen siguió sólida. Y incluso estaban buscando llevarlo por la figura del candidato independiente. Nosotros vimos que él no pegaba valla y la gente se identificaba con Ramfi. En estos momentos donde Ramfi necesita una plataforma política para proyectarse, porque en realidad, como te dije, tiene un crecimiento exponencial que es vertiginoso, sigue creciendo y aumentando. Eso es lo que se ve en la calle, en las encuestas. Por ejemplo, nosotros vimos un dato incluso que subió el amigo Ángel Puello, que él hablaba, claro, de que los ranfitas se adueñan como de los comentarios de Diario Libre. Y hemos visto que en diferentes plataformas cómo se ha hecho el ranfismo, un crecimiento. Ahora te pregunto, la pregunta va por lo siguiente, Aníbal. En estos momentos, ¿cómo está la organización política para inscribirse ya como un partido sólido en la República Dominicana y cómo en estos momentos, qué está haciendo el líder político de esa organización, Ramfi Domínguez Trujillo? Excelente pregunta. Y fíjate que tocaste varios puntos. En primer lugar, bueno, tú sales a la calle y haces un sondeo general. La gente habla de encuestas, pero las verdaderas encuestas nosotros mantenemos es el expresar del pueblo dominicano. Tú sales a cualquier calle abundante del país, al centro de la ciudad, y preguntas a 10 personas, por lo menos 8 de 10 te van a decir que su preferido es Ramfi Domínguez Trujillo. O sea, ya por su gran trayectoria, apenas iniciando en la política, pues es la principal opción, la única y real oposición, como mencioné hace un rato. Lo otro es respecto a lo que ha sido todo este trayecto. Como bien tú lo has dicho, en el periodo anterior estuvimos bajo la sombrilla de dos organizaciones políticas, partidos que ciertamente pues se le conoce como partidos bisagras, que se han acostumbrado pues a sencillamente esperar los periodos electorales para poder establecer cualquier u otra negociación para sencillamente garantizar su supervivencia política. Ahora con la nueva ley de partidos eso se les ha complicado bastante porque ambas organizaciones pues han perdido hoy el reconocimiento. Entonces, producto de lo que habitualmente ha sido ese sistema, fuimos, hay que decirlo así, víctimas de lo que el sistema político actual lamentablemente representa, de esas negociaciones, muchas hechas incluso a nuestras espaldas. Y pues producto de eso tuvimos que desistir y como tú bien mencionas, ya luego con la figura independiente, pues lo que nosotros pretendíamos hacer era establecer un nuevo rumbo, una nueva opción de electorado para las personas, pero ahí surgieron entonces las interrogantes, que dónde estaba el partido, que la gente no lo asumió como es algo nuevo producto de la nueva ley electoral de partidos. Luego ya con la sombrilla del otro partido, pues se hizo una alianza incluso con el partido oficialista de aquel entonces, nuevamente a nuestras espaldas, y pues ya la sinergia se vio bastante deteriorada. Ya ahora, un nuevo periodo que hay que decirlo, ya luego del sometimiento de la candidatura y de todo
lo que se presentó en el periodo que no pudimos concretar, pero hay que decirlo, que no nos dejamos ser víctimas del sistema político cuando se nos negó el paso de la candidatura. Solo que apareció un enemigo silente que llamamos COVID-19, que ha pues sido de una manera avasallante, amenazante para todo el pueblo, y que pues cerraron prácticamente todas las instituciones, las cortes judiciales, para nosotros poder apelar cualquier recurso de la Junta Central Electoral de este momento. Ya dejado eso en el pasado, estamos enfocados en la estructuración, organización y sometimiento oficial de nuestro partido, el Partido Esperanza Democrática. Este que se ve aquí en el chaleco que tengo puesto, el Partido Esperanza Democrática, el PED, representa la nueva generación política, y ya con las bases que hemos tenido bien del proyecto, esas organizaciones políticas se desmantelaron en hasta un 90% producto de Ramfis. O sea, diciéndote a ti, la gran mayoría de militantes de esos partidos sabemos cuáles son. Luego de que Ramfis entra y luego de que este se va, pues en un 90% se desmanteló por completo y pasaron a formar parte de nosotros. Esa misma militancia, esa misma base es la que se concentra hoy a nivel de las 32 provincias y los 158 municipios, y pues es el recorrido, el periplo que hemos hecho durante estos meses en todo el nivel nacional para estructurar de manera sólida nuestro partido, poder cumplir tajantemente con los requisitos que demanda la Junta Central Electoral. Ya incluso hace unas semanas publicamos oficialmente nuestros estatutos, que como tú bien conoces es la documentación más importante que avala realmente de que el partido tiene una presencia, un funcionamiento jurídico total, y ya estamos, déjame decirte, en las últimas etapas. En las próximas semanas entonces estaremos sometiendo formalmente la inscripción de nuestro Partido Esperanza Democrática, y ya a medida de que vayamos estructurando con un nuevo liderazgo, con nuevas caras frescas, en este sentido, como te mencioné, pues ya ahí la candidatura como tal entendemos que va a ir surgiendo, y créeme que no hay manera de que esta vez nos puedan rechazar tajantemente como lo hicieron, sin necesidad incluso de nosotros poder apelarlo de alguna manera, porque ahora va porque va. Sí, entonces hay algo muy importante y es una pregunta muy básica que se haría a cualquier joven que te escuche en estos momentos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarte ahora y no de beneplácito, un joven muy preparado, al igual Joel también, lo hemos entrevistado en este Joel, espacio. sí, claro que Sí, sí, claro que sí. entonces yo te quiero hacer una pregunta. Si cualquier joven está interesado, ¿cómo integrarse? Porque tú sabes que hay jóvenes que te pueden ver a través de la entrevista, pero un ejemplo no te llegan. Dicen, vea acá, ¿cómo yo le llego a Aníbal Herrera Cepeda? Porque me interesa, escuché la propuesta, escuché el esquema que ellos tienen, cómo proyectar los jóvenes dentro de una organización política, que no es que tú eres el hijo de fulano y tú tienes un puesto por eso, sino que tienen que hacer carrera política dentro de esa organización y pueden ganar espacio hasta sin tener apellido. ¿Cómo se acercarían a ti? O a Joel o a la dirección de la juventud? Bueno, en este sentido, nuestros números personales, número uno, están a la disposición. Las mismas redes sociales ofrecen un canal, pues, que hoy en día, si tú quieres contactar incluso hasta el presidente, lo puedes hacer a través de las mismas redes. Pero en dado caso, pongo mi número de WhatsApp personal a la disposición, que es el 829-667-9902. Así, si cualquier joven a nivel nacional viendo esto se interesa por integrarse de manera formal con nosotros, lo puede hacer, y dependiendo de su demarcación, pues lo ubicamos con la directiva, con la comitiva correspondiente donde esté ubicado. Repito, el 829-667-9902, si quieres poder ponerlo en pantalla, si tienes la oportunidad, para que Claro. así la gran mayoría de personas pues pueda aglutinarse. Y ojo, hablamos mucho de jóvenes, pero no es que las personas de más edad se quedan fuera. Obviamente Sí, también son importantes, y por así decirlo, más allá de los jóvenes, los que son de más edad son personas incluso que nunca en su vida ejercieron política, porque
siendo grandes conocedores de lo que es el sistema actual, pues ahora han venido y han visto en Ramfis pues la nueva esperanza, en nuestro partido de igual manera, y así es lo que nunca se ha visto anteriormente en nuestro país, lo que vivimos aquí dentro de nuestro partido, puesto que la participación de la juventud igualmente, como te menciono, es preponderante. Sí, hay algo que sucede y yo he hecho ese análisis, yo haciendo comparaciones internacionales, he hecho algunos análisis y han tenido que ver con Ramfi, porque Ramfi viene siendo, en ese sentido, vuelvo y repito, no hay que ser ranfista para reconocer un crecimiento exponencial que él tiene y que él ha sido un outsider, no es un político tradicional. Traigo esto a colación para formular la siguiente pregunta. Primero hacer una introducción y formularte esta pregunta para que tú te tomes el tiempo para responderle, Aníbal. Okay. Y va por lo siguiente. A raíz de las elecciones pasadas, el 5 de julio, el cual la ganó el PRM, encabezado por el licenciado Luis Abinader Corona, presidente actual de la República, nosotros vimos que luego de eso, la Junta emitió una resolución donde dice que solo existen dos partidos políticos mayoritarios, de los que participaron, de los que tuvieron candidatos, fueron aliados y participaron, porque Ramfi no pudo participar. Dos partidos mayoritarios. Lo que se interpreta, que yo lo he interpretado así, yo en lo personal, que se ve como un bipartidismo en República Dominicana, porque hay dos organizaciones. La Fuerza del Pueblo, según lo que dice la Junta, no pudo alcanzar ser partido mayoritario, lo cual se ve como un bipartidismo. En El Salvador, en las elecciones pasadas, nosotros vimos que estaba el partido Arena y estaba el FMLN, que es el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional. Y vimos un candidato que una vez fue alcalde, pero es un outsider dentro de la política tradicional. Estamos hablando del Salvador. Mira donde yo te estoy hablando del bipartidismo de aquí y me trasladé a El Salvador, pero para concatenar la idea y no perder el sentido, yo voy para una comparación y te voy a hacer la pregunta. Entonces, un Nayib Bukele, que es un empresario y político salvadoreño, no es de la línea tradicional del Salvador, no estaba ligado a la Arena o al FMLN, y vimos que ganó las elecciones con un amplio margen, sin necesidad de una segunda vuelta. Le ganó al bipartidismo, siendo un candidato no tradicional, siendo un outsider de la política del Salvador. Ahora la pregunta va por lo siguiente. ¿Tú crees que Ramfis Domínguez Trujillo sea, bueno, porque eso se va replicando como un efecto dominó en diferentes países, se va rompiendo con el bipartidismo cuando se forma un bipartidismo, se va rompiendo con el bipartidismo? Hemos visto en otras ocasiones cómo se ha roto, pero te pongo lo de Nayib Bukele, porque Nayib Bukele también fue muy popular en las redes sociales, él capitalizó las redes sociales y ese seguidor de las redes sociales lo tradujo a una votación, lo cual se vio que ganó con un 53% a dos fuerzas políticas tradicionales que se repartían el poder los últimos 30 años en El Salvador. Estamos hablando de dos bloques poderosos y este joven le gana. Ahora hay dos bloques poderosos aquí, que es el PLD y es el PRM. Ya uno gobernó y el otro está gobernando. ¿Sería Ramfis Domínguez Trujillo el outsider de aspirar a la presidencia que rompería el bipartidismo en República Dominicana? Bueno, se puede abundar mucho en cuanto a todo eso, la verdad. No, Bueno, tiene tu tiempo para abundarlo si quieres. qué bueno que así sea. Sí. Bueno, en primer lugar, mira, realmente en todos los países del mundo existe más o menos lo que se le llama un bipartidismo, pero eso es producto precisamente de donde se deriva la política, de los fenómenos políticos que son la izquierda y la derecha. Eso se debe a eso.
Ahora, en Sí, algunos países de América Latina, como el nuestro, por ejemplo, ya las ideologías con el tiempo han ido desapareciendo. Esto ha producido cierto pues, desubique en cuanto a la población, puesto que al las organizaciones políticas dejar las ideologías atrás, se han pues incorporado a una especie de pragmatismo y de diplomacia, entre comillas, por así decirlo, política, que es básicamente la causa de que tengamos esa sensación de que todos los partidos políticos son lo mismo. Es la misma, es el mismo escenario dentro de, por ejemplo, El Salvador, como tú mencionaste, de cómo el ARENA y el FMLN, siendo oposición entre sí, pero en sí representan más de lo mismo por la historia que tienen. El ejemplo de Nayib Bukele, una persona que viene haciendo un trabajo desde abajo, siendo alcalde primero de su pueblito pequeño particular, luego de San Salvador y luego sí. ascendiendo a la presidencia de la República. Ha mostrado con todo lo que trabajó en el pasado de que realmente da la talla y hasta ahora, a mi entender, ha hecho un excelente trabajo como presidente de esa nación. Y pues lo mismo se refleja aquí. El bipartidismo aquí, en el escenario actual, de por sí decírtelo, si Ramfis hubiese podido competir, si hubiésemos podido competir en el periodo pasado, ahora mismo estuviéramos hablando de que ese bipartidismo no existiría, por el hecho de, por el apoyo que arraiga. El producto del bipartidismo, según la nueva ley de partidos, que de por cierto, como mencioné anteriormente, esa nueva ley hizo que varios partidos minoritarios pues perdieran el reconocimiento. Entonces, eso a niveles políticos pues nos aumentó, vamos a decirlo, en calidad, pero lo que menciona primeramente la constitución de nuestro país y segundo la ley de partidos es que para tú ser un partido mayoritario debes superar el 5% de apoyo dentro del nivel tanto presidencial como congresual en las elecciones. Entonces, si nos vamos entonces a lo que menciona la Constitución y lo que menciona la misma ley de partidos, pues entonces la Fuerza del Pueblo como agrupación no tiene nada que reclamar, porque se les aplicó exactamente lo que dice la ley. Ahora, si el escenario hubiese estado en que Ramfis hubiese participado, el gran miedo, no solo del partido oficialista en aquel momento, sino de todos los partidos de la oposición, era que la figura de Ramfis precisamente le restara puntos a todos ellos. Porque estamos hablando de que encuestas televisivas, y creo que tú mismo hiciste encuestas en el periodo pasado, Sí, en sondeos en donde incluso tú no incluías a la figura de Ramfis Domínguez Trujillo. Quiere decir que quizás los participantes de la encuesta eran Leonel Fernández, Gonzalo Castillo y Abinader. Como quiera, personas llamaban y votaban por Ramfis Domínguez Trujillo y a veces hasta ganaba y cuidado. O sea, eso te lleva a ti el mensaje claro de que el sistema político actual dominicano está bastante desgastado con estas figuras que algunas, óyeme, algunas tienen participando en política a nivel presidencial, pues de antes de yo nacer, o sea, y todavía están en el medio, no permiten ese relevo. La gente está viendo en Ramfis Domínguez Trujillo, pues esa imagen fresca, ese nuevo rumbo que asumirá nuestro país, ese nuevo norte en cuanto a realmente aplicar nuestras leyes, que las tenemos, las leyes están, pero sencillamente no existe la voluntad política, la voluntad jurídica para que sencillamente se cumplan. Ahí, por ejemplo, está caliente en la palestra de estos días el tema de la ley 2801, que no se sí, ha cumplido desde el año, ya tiene más de 20 años esa ley, y ahí se ve el tajante ejemplo de que en vez de impulsar el desarrollo fronterizo, que es también lo que a conocimiento pues propone Ramfis Domínguez Trujillo dentro de su programa de gobierno, poder establecer mecanismos para poder comercializar esa frontera y se desarrolle y se fiscalice y nos deje ganancias tanto a nosotros como país, pero principalmente a los moradores de esa frontera, es que debe existir un sistema que permite esa fiscalización, como lo es en este caso el muro que dividiría la frontera, que es la propuesta pues inicial. Pero en el escenario de esa ley, en donde todavía los otros días estaban pues peleando en torno a los intereses, porque aquí la política se mueve a los intereses,
en torno a los intereses, peleando de si aplicarla o no y de hacerlo justo y equitativo para todos. Eso no debería ser. Si se aplica una ley en este país que impulsa el desarrollo no solo de la frontera, pero por ponerte un ejemplo de Pedernales, que está en la misma frontera, la ley se debe avalar, se debe respetar. Y es aquí donde no se ha hecho. Entonces, la figura de Ramfis promete finalmente salirse de lo que ha sido esa hegemonía del sistema político tradicional, el respetar nuestras leyes. Siempre se le implora al ciudadano de que conozca su constitución, que es bastante gratuito, aparece donde sea nuestra constitución, poder conocer nuestros derechos y ejercerlos de la manera adecuada para precisamente pues combatir con los políticos actuales. Entonces, totalmente, o sea, ya para el 24 te aseguro que incluso seremos gobierno, porque la figura del sistema político tradicional está muy desgastada y pues, como dije al principio de esta participación, pues han demostrado el gobierno actual, más con estas improvisaciones del lugar que han pues liderado a una masacre de la economía nacional producto de la misma pandemia, pero no se ha manejado de la manera adecuada. Esa improvisación, esa falta, diríamos, de hasta práctica en el gobierno, porque entendemos que el PRM hereda lo que fue el PRD de hace 20 años y 20 años precisamente han durado fuera del poder. Les ha tocado pesado, pero entendemos que la economía nuestra de los pequeños empresarios no se debe ver afectada y más con un toque de queda que entendemos que no funciona. Entonces, producto de todo eso, todo ese descontento, sumándole al que viene de periodos anteriores, te aseguro, Ramfis es la única opción para el 2024 y seremos gobierno. Sí. Aníbal, hay una pregunta que yo quiero hacerte también. Mira, ya como político y analista, existió un dictador ruso muy conocido, quizás no lo conozcan, no lo conozcan por Joseph Yugoslavia, que es Joseph Stalin, dictador ruso, dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista entre los años 22 y 52, y tuvo hasta choques grandes y se vio con el mismo León Trotsky, y hemos visto la historia de Stalin. Stalin decía en una reunión de ministro de él, personas cercanas de él, porque Stalin era un tipo que pensaba maquiavélicamente para eliminar sus enemigos. Entonces, él contra el pueblo dijo algo. Él dijo, señores, vamos a hacer la teoría de la gallina desplumada. Y eso lo vamos a aplicar al pueblo. Y le pregunta a uno, Molotov, era una de las personas cercanas de Stalin, le dijo, ¿y cómo es así, líder? Y dijo Stalin, pásame una gallina. Y la desplumó. Te estoy dando un ejemplo real. La desplumó. Cuando desplumó la gallina, que estaba llena de sangre, él a la gallina le tiraba maíz. Y la gallina desplumada, llena de sangre, iba y comía maíz. Él dijo que cuando tú maltratas un pueblo, luego con migajas, tú atraes la votación. Eso es lo que se interpreta claro. Ahora la pregunta va por lo siguiente. ¿Tú crees que este pueblo ha despertado de los políticos tradicionales, que ya vimos un PLD que aplicó eso de Stalin? Eso está ahí, donde el sistema estaba colapsado, pero yo te daba una funda de arroz, te daba el picapollo, hablando claro, para que la persona que está en esta entrevista también sepa y le llegue el mensaje. ¿Tú crees que los gobernantes que han gobernado los últimos 20 años han gobernado como Stalin, con la teoría de la gallina? Bueno, muy delicado el tema, precisamente por el hecho de que aquí, y lo vimos hasta muy reciente, cuando por fin, por ponerte un ejemplo, el gobierno actual pues abolió lo que era las susodichas canastas navideñas habituales que se regalaban a las poblaciones más vulnerables. Y ese es un ejemplo de específicamente de migajas, de cómo
en nuestro país, pues en los 20 años que estuvo esa agrupación política pues gobernando, pues a cambio de pequeñas dádivas, pues el pueblo número uno regalaba su voto y pues se creó esa cultura de sencillamente esperar a los próximos 4 años, por así decirlo, para quitarles algo. O sea, nosotros nos topamos con varias personas en las elecciones pasadas haciéndole la pregunta que por qué, si saben, si tienen la conciencia de lo malo que es el gobierno actual, de por qué ejercen esa conducta apática de la realidad. Y personas sinceramente respondían es que este es el único momento de los 4 años que le podemos sacar algo al gobierno del dinero nuestro. Y es por así decirlo. Entonces, evidentemente, el resultado de las elecciones anteriores, el PRM está en el poder, pero no por el PRM ser PRM, ni por Luis Abinader ser Luis Abinader. El resultado de esa elección fue un resultado de una votación totalmente en contra del PLD. O sea, todo apoyo, sea político o apolítico, de cualquier agrupación política, pues vio en el PRM, ya con, por ejemplo, nuestro líder estando fuera de competencia, pues como realmente la única opción viable para salir de ese quiste que nosotros teníamos dentro del sistema político tradicional. Entonces fue un voto totalmente en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Si esas circunstancias no se hubieran dado y, por ejemplo, Ramfis hubiese competido, pues la votación popular en este sentido iría totalmente pues a favor de Ramfis. Entonces, el ejemplo que tú mencionas de Joseph Stalin es totalmente puntual y se adapta a nuestra realidad. Sí te digo que ya la población, gracias a las mismas redes sociales, la nueva generación de ciudadanos que encabezamos los jóvenes, pues viene subiendo. Ahí se demostró, pues, con las manifestaciones que se hicieron en la Plaza de la Bandera, a principios del año pasado, Sí. como jóvenes frustrados de que su sistema democrático hubiese primeramente sido interrumpido y coartado sin explicación alguna. O sea, las redes, ese tráfico de libre información que precisamente hace 10, 12 años no teníamos, porque tú eres un medio independiente, muy imparcial y se te aprecia, pero la gran mayoría de los medios de comunicación, sabes, que responden a intereses particulares, en su gran mayoría oficialistas. Te estoy hablando de que medios mayores, por no mencionar nombre de este país, Sí, pues en el sí. periodo anterior, cuando estaba el anterior partido oficialista, avalaban todo lo que hacía y de una manera u otra criticaban a la oposición. Ahora que la oposición está, pues aplauden todo lo que la oposición hace. O sea, es básicamente la misma narrativa, el más de lo mismo. Pero ya con las redes sociales, hay que decirlo, los medios tradicionales, de la manera de que transmiten la información, transmiten las noticias, están cada día más quedando en el pasado. Porque hoy en día hasta el más insignificante tiene un aparatito de estos para Eso poder cambia el comunicarse. juego. O sea, aprovechando ese escenario, incluso lo de Ramfis Domínguez Trujillo ser este fenómeno en estas redes sociales, pues es precisamente lo que ha concientizado a esa ciudadanía hacia qué lado pues poder inclinarse en una eventual contienda electoral. De manera que seguimos bastante optimistas con lo que se nos viene y créeme que estamos trabajando y en las próximas semanas van a ver precisamente de lo que hemos estado hablando. Sí, hay algo muy importante también que yo quiero señalar. Tú que tocaste el tema de los medios, un ejemplo, Visión RD, en una plataforma totalmente independiente, que hemos entrevistado todo el espectro político, lo del PLD, lo del PRM en igualdad de condición, lo del partido de Ramfis, pero hay medios de comunicación que han vetado literalmente a Ramfis y aún así Ramfis ha tenido un crecimiento exponencial que yo siempre lo destaco porque yo tengo que ser objetivo. Ahora, si hay otros que vetan, yo también objetivamente digo, no, fulano lo están vetando en los medios, pero nada más sucede con Ramfis y eso ha hecho que se haga el efecto de la bola de nieve, que mientras más lo vetan, más va creciendo. Eso es una teoría que yo he comprobado en análisis, te estoy hablando sin fanatismo, te estoy hablando la realidad, porque Sí, lo he no. comprobado y he hecho estudios, yo he cogido un taxi normal
y he cogido 15 y 20 taxis en un día, nada más para preguntar, para tantear la realidad. Y digo, ¿y quién te gusta? ¿Qué político? Y una gran mayoría me dice Ramfis. O sea, esos son análisis que el que ama la comunicación real y objetiva tiene que hacerlo. Y yo soy claro. Ahora, si dicen otro candidato, también lo digo. Pero hasta ahora han dicho Ramfis. Yo Así quiero, es. sí, yo quiero hacerte una pregunta. Yo tuve en una de las entrevistas que le realicé a Ramfis cuando era candidato, yo le hablaba de Montesquieu en el espíritu de las leyes, que habla de la división de los poderes del Estado, del ejecutivo, el judicial y el legislativo. Esa teoría de Montesquieu la basó mucho en la teoría del contrapeso de los poderes para romper los regímenes monárquicos de ese tiempo y que cada poder tenga una independencia. Esa era la idea de Montesquieu y esa es la base del espíritu de las leyes. Ahora, yendo al artículo 4 de la Constitución, habla claro del gobierno de la nación y la separación de los poderes, que el gobierno es esencialmente civil, republicano, democrático, representativo, y se divide en el poder ejecutivo, legislativo, ejecutivo y judicial. Estos tres poderes, según el artículo 4 de la Constitución, son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones y sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales únicamente son determinadas por la Constitución y la ley. Eso dice claro el artículo 4 de la Constitución. Ahora, cuando yo le pregunté a Ramfis me dijo que él tenía en mente darle total independencia, desvinculación de la justicia, que él no le elija, que él no participe en la elección de un fiscal. De ahí nació en la campaña la idea del fiscal independiente. Bueno, en la campaña pasada, el presidente constitucional, porque yo siempre hablo con el respeto y respeto la investidura en la comunicación, yo siempre tengo respeto de las investiduras y hay que respetar la figura del presidente, es lo correcto. Claro El que sí. presidente constitucional Luis Abinader Corona dijo en campaña, una de sus propuestas, que él hablaba de la justicia independiente. Él hablaba de la justicia independiente, pero uno de los primeros, o el primero fue Ramfis, que habló de la justicia independiente. Pero si él lo acoge y lo aplica, está correcto. Ahora la pregunta va por lo siguiente. ¿Tú crees, incluso para aportar ya esta pregunta, para dejar que tú hables, cuando él toma el poder ya el 16 de agosto, que juramenta a los funcionarios, el primer nombramiento se lo dio a Miriam Germán y a Jeremy Berenice, dijo solo la Constitución está por encima de ustedes, después no hay intromisión de otro poder, ni empresario, ni nadie, hacia la justicia. Aníbal, te pregunto, desde tu punto de vista, ¿tú crees que la justicia tiene la total independencia de trabajar? Ya que hemos visto que han llamado a algunos políticos del pasado gobierno, pero ¿tú crees que esta justicia tiene la total independencia de llamar posibles corruptos también del gobierno del mismo PRD? Bueno, en primer lugar, señalar lo que las divisiones de los poderes establece la Constitución, eso es un ejemplo puntual de que aquí las leyes están, pero no se han cumplido. Y en el caso del presidente constitucional de la República actual, Luis Abinader, obviamente la figura se le respeta, pero hay que puntualizar que aquí responsablemente tomó las ideas que impuso nuestro candidato, Ramfis Domínguez Trujillo, que fue el primero que habló de una justicia independiente, que la justicia independiente y de los sistemas no es más que un elemento clave de lo que globalmente representa la descentralización total del Estado en nuestro país.
una centralización que precisamente la impuso el gobierno de Trujillo hace ya casi un siglo. O sea, a la hora de, por ejemplo, criticar las sombras, porque todos los gobiernos han tenido luces y sombras, a la hora de, por ejemplo, criticar las sombras de Rafael Leónidas Trujillo, han sido muy buenos estas agrupaciones. Pero a la hora de, por ejemplo, continuar sistemas beneficiosos como este de un gobierno centralizado, pues se han lucrado gracias al apellido de Trujillo. Y esto siguiendo todavía a organizaciones que se dicen ser antitrujillistas, de rebeldes, de resistencia, de no sé qué, que se lucran precisamente gracias al nombre de Trujillo. Entonces, tomó las ideas de Ramfis Domínguez Trujillo, Luis Abinader en cuanto a la justicia independiente, pero hay que decirlo, no las aplicó de la manera correcta. Porque justicia independiente, sistema legislativo independiente, eso parte inicialmente de que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, los procuradores generales de los distintos estados y más aún incluso los gobernadores, porque hay que tener esa idea clara, jerárquicamente un gobernador, representante de la provincia o de una demarcación mayor, es más que un alcalde. Aquí los gobernadores de las provincias, de las demarcaciones, no se conocen quiénes son. El gobernador es más que un alcalde y pues los elige los 32, los elige el Poder Ejecutivo, los elige el presidente, no los elige el pueblo como debería de ser. Entonces, más allá de la justicia independiente, la propuesta de Ramfis desde un principio han sido que los gobernadores, los mismos jueces del Poder Judicial, sean electos por el pueblo. Hay que establecer un sistema ya democrático al 100%, lo más que se acerque a la perfección, para que cada puesto representativo, porque no es un puesto que lo designa directamente, designativo, que lo ubique el Poder Ejecutivo, no son puestos representativos, deben ser electos por el pueblo. Entonces, por puntualizarte el ejemplo, entiendo que o entendemos, por así decirlo, que el Ministerio Público actual no representa para nada una justicia independiente. Porque en primer lugar, ese llamado pues fue producto de elección popular del pueblo. Fue el pueblo que, previo al 16 de agosto, seguro que tú lo recuerdas, sí, pues aclamaba que la figura de Miriam Germán fuera electa en esa posición. Pero en cuanto a la procuradora se refiere, y asimismo la procuradora adjunta, esas dos personas han sido pues parte de lo que es la falda de una de las agrupaciones de oposición, que lo representa en este caso la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández. Es tanto así que incluso en uno de los casos de Odebrecht, pues la misma procuradora se tuvo que inhibir de lo que fue la audiencia que involucraba al susodicho Díaz Rúa por el hecho de que han compartido un vínculo de amistad. O sea, se puede estimar hasta parte de favoritismo, y de lo mismo se ve de la cierta alianza que ha existido incluso entre el mismo gobierno oficialista y Leonel Fernández, de que incluso en la Cámara Alta del Congreso, hablábamos anteriormente de los partidos mayoritarios, pero parece que en el Congreso eso no se respeta, porque la segunda mayoría se le ha dado entonces a la Fuerza del Pueblo, siendo los legisladores pues haber ganado con el PLD, pero que pasaron luego inteligentemente a la fila de la Fuerza del Pueblo y ya por eso son mayoritarios. O sea, se ve un tipo de control fáctico por detrás por parte de esa oposición apacible por parte de Leonel Fernández. Entonces la respuesta es no. No es una justicia independiente. Justicia independiente sería si, por ejemplo, se hubiese puesto a Esperanza Martínez en la Procuraduría. ¿Tú sabes quién es esa? Dímelo. No, pregunto, ¿tú sabes quién es Esperanza Martínez? No sé quién es Esperanza Martínez, edifícame. No, yo tampoco sé. Eso es lo que significa independiente. Eso es lo que significa independiente. Personas que por trayectoria y no por sencillo nombre, personas que por trayectoria se ganan ese puesto y verdaderamente ser imparciales. Esperanza Martínez pueden ser varias mujeres aquí en la República Dominicana, pero si cuenta con la preparación en leyes,
con la trayectoria adecuada para ser procurador de la República, esa es la idea. Debe ser la persona totalmente ajena a lo que es el sistema político actual, y así es como realmente se consolida lo que es una justicia independiente. Y esperamos que ya cuando seamos gobierno dentro de 3 años y medio, ya más o menos, pues que podamos aplicar eso y pues demostrarles a ellos realmente cómo es que se hace. Como dije, tomaron las ideas, pero no las aplicaron de la manera correspondiente, de la manera correcta. Y Sí, asimismo, con los gobernadores y con los jueces. Las autoridades de las provincias, una provincia, por ejemplo, como Santiago, que tiene tantas necesidades a nivel industrial, a nivel agropecuario, pues no es posible que su gobernador, pues esas importantes personas de esos sectores no conozcan ni quién es el gobernador, y que sea una figura que no se dé, si acaso, presencia más que aquella de responder a la autoridad del Poder Ejecutivo. O sea, es una reforma total, no tan solo del sistema político, sino del judicial y del legislativo que se debe emprender aquí en los próximos 4 años. sí, Aníbal, llegó un amigo en común que tenemos, que ese sí es un dictador, que es el tiempo. Ese es un dictador. Porque tú sabes que condena la entrevista, pero Así yo es, quiero, así es. antes de terminar, quiero decirte algo, que hay lo que pasa es que Trujillo se cuestiona. Recuerda que uno tiene que ir a averiguar e indagar a la historia y buscar los reales argumentos. Yo te puedo transformar la historia hoy y las siguientes generaciones pueden replicar lo que yo digo por la influencia que yo pueda tener, pero no necesariamente tiene que ser verdad, Correcto. porque, claro, te lo No, digo. excúsame que te interrumpa, la historia la escriben los que ganan. O sea, eso lo tenemos claro. Aquí la historia que se conoce, por ejemplo, hoy en los libros de texto, en donde el mismo Trujillo se le da ese rol de villano. Si tú te vas a los libros de historia que existían en la era de Balaguer, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que la historia para nada era la que se narraba ahí. Con eso te digo, si hubiese sido el lado, pues, balaguerista, o si acaso su trujillista que hubiese ganado la historia, hubiese sido totalmente distinta. Y yo, Entonces, ahí se comprueba que no es necesariamente verdad lo que narran esos relatos. por eso uno tiene que ser, y por eso yo siempre he hablado de que la educación no puede ser cuadrada, tú tienes que ser triangular y romper el esquema, Así investigar, es. edificarte. ¿Por qué? Porque yo hago muchas investigaciones, por eso yo siempre los análisis he sido muy certero, gracias a Dios, porque he investigado y yo he hablado con muchas personas ya ancianas, con muchas, y todas me dicen que Trujillo, que ay Dios mío, Trujillo, ven, esto es lo que me dicen. Eso es lo que te estoy hablando, de personas que pasan de 60 años, que vivieron la era, que deberían de decirme lo contrario, es un asesino. Y al contrario, me han dicho a mí, que he preguntado, no, 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 Trujillo, ven a ver lo que está pasando hoy en día. Te digo, porque un ejemplo, Trujillo tomó el país con una devastación del huracán San Zenón, incluso un huracán histórico del 3 de septiembre de 1930. Y en ese momento eso se llevó más de 2.000 vidas humanas, más de 2.000 vidas humanas en una capital que era pequeña, y Trujillo, cogiendo el poder sin experiencia de Estado, transformó la capital. Y si te cito algunas obras arquitectónicas, no terminaríamos hoy, porque las principales obras han sido realizadas, y hay que ser justo, por Rafael León de Trujillo y por Joaquín Balaguer. Vamos a poner la historia en contexto y en su lugar. Aclaro esto. Ahora, yo te voy a hacer a mí me gustaría ya en esta parte final, Aníbal, que tú le enviaras un mensaje a esa juventud que nos está viendo en tiempo real, para finalizar la entrevista, y de paso todo y gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte. Claro que sí, pues ahí en el ejemplo que tú puntúas, pues es donde se demuestra la historia no se honra de la manera que debería ser. Y
Totalmente, o sea, un sistema político que era básicamente un quítate tú para ponerme yo antes que llegara Trujillo, pues él lo toma desde abajo, el arrabal que era la gran mayoría de nuestra isla, de nuestro país aquí, pues él lo levanta. El mismo Congreso Nacional, donde se le critica tanto a Trujillo, pues fue específicamente él que lo construyó, así como el Palacio Nacional, como las edificaciones gubernamentales, esa Feria de la Paz, que hoy se conoce como Centro de los Héroes, precisamente, eso fue intencionado para tratar de borrar el legado que construyó pues Trujillo, incluso a ese nombre, pues ahí es donde tú te das cuenta realmente de las cosas. Entonces, el mensaje final creo que para la juventud pues debe ser el siguiente. Que se formen con un pensamiento crítico, con eso que tú mencionas de la historia y de lo que debemos conocer, que se formen con un pensamiento crítico, que saquen sus propias conclusiones, que tengan sus propios ideales sin miedo a expresarlos. Hablábamos hace un rato sobre la censura. La censura hoy es predominante, sobre todo en las mismas redes sociales que se inclinan ante una narrativa en específico, ante una ideología en específico. Vimos el ejemplo hace unas semanas de los Estados Unidos, pero que no tengan miedo, que se expresen de la manera que ellos consideren que es la adecuada hacia su persona y que proyecten sus ideales. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es lo que estamos haciendo cada uno de los que representamos este partido. Este partido es de todos. O sea, todo aquel dominicano que se sienta patriota nacionalista, pues cabe totalmente, nuestros ideales son adecuadamente adeptos hacia los de ellos y de la mano de todo un pueblo que ya ha despertado, que se ha dado cuenta de que el sistema político tradicional pues no funciona y que lo que hace es pues saquear el beneplácito del pueblo dominicano, pues ahora todas esas personas se van a aglutinar y vamos a demostrar, vamos a dar un golpe de autoridad dentro del 2024 para entonces nosotros ser la nueva generación política y construir así nuestra nueva restauración de la República Dominicana. Hacia ahí es donde nos dirigimos y vamos a necesitar jóvenes preparados porque Ramfis Domínguez Trujillo es uno de los que avala de que las elecciones presidenciales deben ser 2 periodos y nunca jamás. Luego de que concluyan esos 2 periodos, pues no podemos darnos el lujo de traer nuevamente a un Leonel Fernández, por ejemplo, porque no es el relevo. Debe haber un relevo. Ramfis va a sentar las bases de lo que idealmente nuestro país debe ser, pero el relevo, luego de que ya su tiempo concluya, que él mismo lo ha dicho responsablemente, me largo, desde que pasen el periodo de los 8 años, debe haber un relevo lo suficientemente preparado y presto para llevar hacia adelante ese gran mensaje, esa gran idea de nación. Entonces, reiterándote mi agradecimiento y mi aprecio y tener ese conversatorio y estamos a las órdenes, cualquier cosa en cualquier momento. Muchas gracias, Aníbal. Quiero decirle al público, al que ya ve el final de la entrevista, que hemos tenido a Aníbal Herrera Cepeda, secretario nacional de la Juventud del PET, vocero nacional del Partido Esperanza Democrática. Muchas gracias, Aníbal. Señores, yo invito a que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, y como siempre les digo, hasta la próxima.